Bien, la clase pasada habíamos cerrado con el tema de la desesperación existencialista. ¿Qué significa eso? Significa que hay que obrar sin esperanza. ¿Qué significa obrar sin esperanza? Significa obrar sin esperar que los demás hagan lo mismo que yo. Entonces, el existencialista obra de manera tal que todos deberían obrar como él. Entonces, si yo, suponete, hago cuarentena, ahí tenés un obrar, ¿no? Hago cuarentena porque todos deberían hacer lo mismo que hago yo. Lo cual significa que yo espere, que yo ponga como condición de mi acción que todos los demás hagan lo mismo que yo. No es que yo haga cuarentena porque espero que los demás hagan lo mismo que yo. Y si los demás no hicieran lo mismo que yo, entonces perdería sentido que yo haga cuarentena. A mí no me interesa lo que los demás hagan. Si yo soy existencialista, a mí no me interesa lo que los demás hagan. Ojalá me sigan en lo que hago. Pero el punto es, yo hago lo que hago, yo al hacer lo que hago, me ocupo estrictamente de lo que cae bajo de lo que cae bajo la influencia de mis actos. ¿Qué cae bajo la influencia de mis actos? No transmitirle el virus a otra persona, ¿no? Si es que lo tengo. Pero no cae bajo la influencia de mis actos que los demás cumplen la cuarentena también. Eso excede el control de mis actos, excede la influencia de mis actos. Entonces me desintereso de eso. No, obro sin esperanza, obro sin esperar que ellos hagan eso. Obro sin esperar que se dé, qué sé yo, se den condiciones favorables y el virus finalmente afloje. Entonces yo cuando obro sin estar esperando ni que los demás hagan lo mismo que yo, ni que, digamos, el universo o el mundo ayude a mis propósitos y me dé una mano para que esto se cumpla. Obro pensando exclusivamente en las consecuencias de mis actos. Bien, ok. No es necesario tener esperanzas para obrar. Ok. No hay que esperar nada al obrar. No hay que esperar nada al obrar. Quizás los demás hagan lo mismo que yo. Ojalá. Quizás el universo ayude y el virus palme solo. Pero el punto es, no hay que obrar esperando. El esperar eso no tiene que ir de la mano de mi obrar. Mi obrar tiene que ser independiente de eso. Bien, seguimos. Yo la vez pasada les había hablado sobre el quietismo y mirando el texto veo que Sartre le da... sí, me cae la ficha de que en realidad Sartre le da más de un significado a este término, quietismo. Entonces, repasemos un poquito el significado que le dimos al término quietismo la vez pasada. La vez pasada dijimos que ser quietista, o tomar la actitud de tomar el quietismo como actitud, quiere decir quietismo. A ver si lo tengo anotado por acá. Acá está. ¿Sí? Quietismo. Entonces, la vez pasada habíamos dicho que ¿en qué consiste ser quietista? Consiste en, como la misma palabra lo dice, quedarme quieto, o sea, no actuar. ¿Por qué? Porque al no haber valores que guíen mi obrar, al no existir valores que orienten mis actos o que me digan qué tengo que hacer, entonces, preferible no hacer nada. Porque cualquier cosa que haga, yo no sé de antemano si está bien o si está mal, si es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Recuerden, para el existencialismo no hay valores predeterminados, no hay valores predefinidos. Los valores no están antes que los actos, los valores son consecuencia de los actos. Entonces, un quietista te va a decir, bueno, ok, entonces, como los valores no están preestablecidos, mejor no actúo. Porque antes de actuar, yo no puedo saber si lo que estoy por hacer está bien o está mal. Entonces, mejor no lo hago. Bien, habíamos dicho la vez pasada que el existencialismo no cree en ese quietismo por una serie de razones. Una, porque eso es como algo así como querer esquivar la misma responsabilidad de estar vivo y de existir, ¿no? Y la libertad que uno tiene en los actos que uno lleva a cabo. Pero además,
no se puede no elegir, no se puede no actuar, y no actuar también es actuar. Entonces, este es el significado que vimos de quietismo la vez pasada, ¿sí? Quietismo sería no hacer nada bajo el pretexto de que es preferible no hacer nada porque no está predefinido qué es lo que hay que hacer. No está claro qué es lo que hay que hacer, no está claro qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe. Este es el significado de la palabra quietismo según lo trabajamos la vez pasada. Ahora, aparece más adelante en el texto la siguiente frase. El quietismo es la actitud de la gente que dice, dos puntos, los demás pueden hacer lo que yo no puedo. A ver, interesante esto. A ver, los demás pueden hacer lo que yo no puedo. Imagínense que, a ver, voy a poner en vez de una segunda persona en plural, una persona en singular. Voy a hablarles como si le estuviera hablando a una única persona que tengo acá sentada enfrente con la cual estoy tomando mate. Post cuarentena, ya sin coronavirus, porque no se puede tomar mate con coronavirus. Ok, sigo entonces. Voy a hablar en segunda persona singular, ¿sí? Imagínate que no sé, vos vivís en un barrio donde hay muchos chicos con carencias nutritivas. Y yo te digo, y con problemas sociales y familiares y de violencia doméstica y demás. Y vivís en medio de esa realidad. Y yo te cuento el ejemplo de Margarita Barrientos y todo lo que hizo por los chicos. ¿Sí? Te estoy poniendo en un lugar complicado, porque te estoy diciendo, mira a otra persona que vive la misma realidad que vos, lo que hizo frente a esa realidad, ¿no? Y tu respuesta frente a eso es, digamos, encogerte de hombros y decirme, bueno, pero solamente una persona como Margarita Barrientos puede hacer eso. ¿Qué me estás diciendo con esto? Me estás diciendo, hay personas que frente a las mismas circunstancias que yo, pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Falso. Falso. Si las circunstancias son realmente las mismas, a ver, obviamente si estás atado, si te ataron con cadenas los pies y las manos, no lo puedes hacer. Pero si las circunstancias que vos enfrentás son exactamente las mismas que enfrenta Margarita Barrientos, entonces vos podés hacer lo mismo que Margarita Barrientos. No me digas que no, porque sí podés. Entonces, esto es otra muestra del quietismo para Sartre. ¿Sí? Es como... sí. Y es un acto de mala fe también. Porque al decir, ella puede hacer algo que yo no, estás hablando de mala fe. ¿Por qué? Porque estás menoscabando tu propia libertad de acción. Estás diciendo, no, pero ella tiene una libertad de acción mayor que la mía. Falso. Falso. Porque si las circunstancias son las mismas, los actos que pueden llevar a cabo son exactamente los mismos. Entonces, esto es otra muestra de quietismo. Dice Sartre, la doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo, porque declara, el existencialismo declara, solo hay realidad en la acción. El hombre no es más que su proyecto. No existe, proyecto quiere decir lo que yo hago para determinados propósitos. El hombre no existe más que en la medida en que se realiza. Ojo a la palabra proyecto acá. No. Prefiero que la ignoren. Porque la palabra proyecto, de la manera que la está usando, tiene un significado fuertemente filosófico, cuya explicación requeriría de irnos como muy por... les decía, la palabra proyecto en el sentido que le da Sartre tiene una carga filosófica muy fuerte y explicarlo exigiría desviarnos mucho. Prefiero que la ignoren. Prefiero que ese pedacito, el hombre no es nada más que su proyecto, lo hagan a un lado. Y leamos lo que viene a continuación. El hombre no existe, a ver, esto me gusta más.
El hombre no existe más que en la medida en que se realiza. Y acá viene de manera todavía más clara. Si con eso no les quedó claro, escuchen lo que viene ahora. El hombre no es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos. Vos sos el conjunto de tus actos. ¿Sos algo más que eso? No sos absolutamente nada más que eso. Sos el conjunto de tus actos. ¿Qué sos vos? El conjunto de tus actos. ¿Por qué? Por las razones que ya dijimos. Porque son tus actos lo que te define. Y acá dice a Sartre algo en lo que tiene mucha razón. Claro. Si yo te digo que vos sos el conjunto de tus actos, y a vos no te gusta el conjunto de tus actos, no te gusta lo que hiciste con tu vida, y yo implícitamente te estoy diciendo que el responsable de eso sos vos, ¿a vos te va a gustar aceptar esta doctrina? ¿Te va a gustar el existencialismo? Más vale que no. Más vale que no, porque vos vas a preferir decir, hey, no, bueno, ok, no, pará. Alto, tiempo. Yo soy lo que soy porque la vida me puso acá. Yo soy lo que soy porque no puedo hacer otra cosa. ¿Está bien? Baja un cambio. Esto es lo que muchas personas contestarían. ¿Sí? Porque es muy bravo que te digan, lo que vos sos es enteramente tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que vos sos es producto de lo que hiciste. Y quien decidió qué hacía, qué hizo en cada momento, sos vos y nadie más que vos. Por eso dice Sartre, de acuerdo con esto, podemos comprender por qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas. El existencialismo horroriza a muchas personas. ¿Por qué? Se pone más duro, ¿eh? Porque a menudo no tienen más que una forma de soportar su miseria, y es pensar así. Dos puntos. Las circunstancias han estado contra mí. Es lo que yo decía recién. Entonces, si a vos no te gusta tu ser, no te gusta lo que vos mismo te hiciste ser, lo que vos hiciste de vos mismo, entonces, digamos, para soportar eso, esto que Sartre acá llama tu miseria, para soportar tu miseria, ¿qué te vas a repetir a vos mismo todos los días? Las circunstancias son las que me hicieron ser así. Las circunstancias obraron en mi contra. Las circunstancias me desfavorecieron. Sigue Sartre. Entonces, vuelvo. Dice, a menudo estas personas no tienen más que una forma de soportar su miseria. Y es pensar que las circunstancias han estado... Y es pensar así. Dos puntos. Las circunstancias han estado contra mí. Yo valía mucho más de lo que he sido. Yo valía mucho más de lo que he sido. Evidentemente, no he tenido un gran amor o una gran amistad, pero es ¿por qué? Y porque no he encontrado ni un hombre ni una mujer que fueran dignos. No he escrito buenos libros porque no he tenido tiempo para hacerlos. No he tenido hijos a quienes dedicarme porque no he encontrado al hombre con el que podría haber realizado mi vida. ¿Ven? Como de lenguaje cotidiano serían como excusas, ¿no? Pero sería esos ejemplos están traduciendo la idea de yo soy lo que soy no por mi responsabilidad, sino porque las circunstancias me impidieron ser lo que yo podría ser a esta altura. Han quedado, pues, en mí sin empleo, o sea, sin efectivizarse, un conjunto de disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades que me dan un valor que la simple serie de mis actos no permite inferir. A ver, esto sería así. Esto sería así. Imagínense que yo quiero anotar en esta hoja el conjunto de mis posibilidades. Y las anoto en esta línea. ¿Y cuáles son? ¡Uf! Un montón. Les pongo un palito a cada una. ¿Sí? Bien. Y cada uno de esos palitos representa, suponete, qué sé yo. No sé, ser astronauta. Otra, ser docente. Otra, qué sé yo, estar casado. Otra,
no sé, ser campeón en algo. Otra, tener un diploma de honor. Otra, etcétera, 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 etcétera. Bien. Entonces, yo dibujé la línea acá. Lo pongo así vertical para que lo puedan ver. Entonces, imagínense que voy a inventar, ¿sí? Voy a mezclar cosas como reales de mí con cosas inventadas para que se me entienda lo que quiero decir. Imagínense que a mí a esta altura de mi vida, mis 37 años, en este momento de mi vida en el que estoy, alguien me preguntará, bueno, nieto, hace una autoevaluación de tu vida y de lo que sos vos a esta altura de tu vida. Y yo te digo, bueno, a ver, mirá, a mí la vida me agarra en este momento siendo docente, está bien, ¿sí? Con título de la UBA, qué sé yo, pero en verdad, o sea, mi verdadera esencia es de astronauta. O sea, yo de chiquito, ¿sí? Miraba las estrellas y decía que quería ser astronauta. Lo que pasa es que, bueno, tuve que salir a buscar trabajo, tuve que esto, tuve que el otro, ¿no? Yo quería estar casado. Bueno, esta parte es inventada, por lo menos por ahora. No deseé estar casado nunca. Yo quería ser campeón de tal cosa. Bueno, esto sí puede ser verdad. Pero nunca fui campeón de nada, deportivamente hablando. En fin, diploma de honor sí tengo. Y y seguimos, ¿no? Entonces lo que yo quiero decir es esto. Lo que quiero decir es esto. A ver si me captan. Se supone, yo que estoy queriendo plantear cuando hablo así, estoy queriendo plantear ¿qué? Estoy queriendo plantear lo siguiente, que yo nací con todas estas posibilidades y no es culpa mía no haber podido realizar estas posibilidades. Entonces, de todo esto que yo podía haber sido, ¿qué soy? Docente, tengo diploma de honor y algunas más, no sé cuáles son, pero por acá van a andar. Entonces, ¿qué me diría Sartre? Me diría, hacete cargo de que tu ser es producto de tus actos, de tus elecciones. Entonces, que vos seas hoy lo que sos es producto de tus elecciones, producto de tus actos. Y tus actos te hicieron ser estas cosas que están ahora adentro de un círculo. Y las otras no, porque astronauta claramente no soy. Entonces, si no te gusta tu ser, no encubras eso, diciendo, ok, pero las circunstancias obraron en mi contra, ¿sí? El mundo no me lo permitió. Entonces, lo que está en círculo son mis actos. Pero el punto es, yo no puedo decir, yo soy más que mis actos. Esta es la idea. Yo no puedo decir, soy más que mis actos. Soy lo que está en círculos, pero aparte soy otras cosas, que el mundo no me dejó ser. Falso. Dice Sartre. Ahora bien, en realidad, para el existencialismo, no hay otro amor que el que se construye. No hay otro amor que el amor que verdaderamente se da. No hay otra posibilidad. No hay otro, miren esto, no hay otro genio que el que se manifiesta en las obras de arte. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que alguien es un genio? Porque hizo obras de arte geniales, propias de un genio. Yo puedo decir que alguien es un genio si hizo algo que todavía no es genial, pero que se proyecta como para ser genial. Digo, imagínense, qué sé yo, un adolescente que tiene mucho talento para la música. Y todos pensamos que va a terminar siendo un genio de la música. Pero pasan 40, 50 años más y la verdad es que no hizo ninguna obra genial. ¿Podemos llamarlo un genio? No. Porque es un genio si hizo cosas propias de un genio. Tiene esencia de genio si sus actos fueron actos de un genio. La esencia de una persona es producto de sus actos. Entonces esa persona no es un genio. Es como duro el existencialismo.
Un hombre que se compromete en la vida dibuja su figura y fuera de esta figura no hay nada. Entonces, en este ejemplo, ¿qué figura dibujé de mí? Lo que está dentro de un círculo. Fuera de esta figura, fuera de esto no hay nada. Hay cero Pablo Nieto por fuera de lo que Pablo Nieto hizo de su vida. Yo soy lo que hice de mi vida y por fuera de eso no hay más nada. Nada de nada. Tú no eres otra cosa que tu vida. Tú no eres otra cosa que tu vida. Cada persona es la suma de sus actos, la suma de sus obras, de sus acciones. Comentario aparte. Esto significa que, por ejemplo, a ver, esto requiere como de cierto límite. ¿Por qué? Porque a ver, voy a tratar de todo lo que yo dije recién, que es re fuerte y está muy bien, requiere de una pequeña aclaración que hay que hacer, que es pequeña, pero que hace falta hacer. Imaginemos lo siguiente, a ver, volvamos al pianista. Perdón, volvamos al ejemplo de un músico. Vamos a pensar en un pianista. Liszt, ¿no? Que fue un pianista. Liszt fue, desde el punto de vista existencialista, fue un pianista sobresaliente porque tocaba el piano de manera sobresaliente, o tocaba el piano de manera sobresaliente porque era un pianista sobresaliente. Esencias, actos, ¿no? Las esencias determinan los actos o los actos determinan las esencias. Los actos determinan las esencias. Entonces, ¿por qué fue? Entonces, Liszt fue un pianista sobresaliente porque tocaba sobresalientemente el piano. Bárbaro. Ahora, si este cuadro fue si esto fuera, hiciéramos lo mismo pero con Liszt, estaría acá. Esto estaría dentro de un círculo. ¿Por qué? Porque es algo que se hizo realidad, es algo que se hizo realidad a través de los actos. Liszt sería un pianista sobresaliente. El punto al que quiero llegar es el siguiente. Si Liszt nacía en el siglo VII después de Cristo, si nacía en la Edad Media, Liszt ¿podría haber sido un pianista sobresaliente? No, porque no existía el piano en esa época. Entonces, ¿a qué queremos decir con esto? ¿A qué? Más allá de que pongamos, como digamos, más allá de que el existencialismo ponga tanto poder en tus manos y al poner tanto poder ponga tanta responsabilidad, más allá de que el existencialismo todo el tiempo te esté queriendo hacer cargo de lo que vos sos, porque lo que vos sos es producto de tus actos, esto no significa que el existencialismo no reconozca que los actos del ser humano están limitados por las posibilidades que tiene el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano tiene la posibilidad de tocar el piano en un mundo en el que no existe el piano. Más vale que no. Más vale que no. Entonces, que hagamos cargo a una persona de lo que es, porque lo que es producto de lo que hizo de su vida. Y lo que hizo de su vida lo eligió él y nadie más. ¿Significa esto que le atribuyamos un poder que excede el poder de un ser humano? Porque hacerte cargo de que no te hiciste un gran pianista en un mundo en el que no existen pianos es atribuirte un poder superior al de un ser humano. Atribuirte el poder de tocar el piano en un mundo en el que no existen pianos. Hacer aparecer un piano por arte de magia. No, más vale que no. Más vale que no. No sé si me siguen lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, el existencialismo te hace cargo 100% de tus actos, pero siempre dentro del alcance real de tus actos. Nunca suponiendo que tus actos tienen un alcance que realmente no tienen. A ver.
A ver, supongan una catástrofe. ¿Sí? Supongan el otro día leí un artículo sobre un nadador ruso, no me acuerdo quién era, que es un héroe nacional de Rusia. Porque, bueno, después me fijo bien, si no lo buscan. Porque creo que fue un naufragio que hubo, el tipo era, no sé si el mejor nadador de Rusia, era muy joven todavía en esa época, él salvó no sé cuántas personas, en aguas de, no sé, de un lago ruso, no me acuerdo, aguas recontra congeladas. Y salvó no sé cuántas personas, y sacó una persona, y sacó otra persona, y sacó otra persona, y sacó otra persona, y de hecho físicamente, digamos, no quedó bien por el esfuerzo que hizo, porque lo hizo en aguas heladas, porque se lastimó al sacar a tanta gente del agua. Entonces es un héroe, ¿no? Es un héroe. Es un héroe, o sea, ¿salvó a todas esas personas porque es un héroe? ¿O es un héroe porque salvó a todas esas personas? Es un héroe porque salvó a todas esas personas. Tiene esencia de héroe porque sus actos fueron de héroe. Entonces él con sus actos definió una esencia de héroe. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Si esta misma persona hubiera dicho, y no, pero la verdad es que el agua estaba muy fría, entonces no me tiré a sacar gente porque no sé si va a poder, capaz me moría al hacerlo. ¿Sería hoy en día un héroe? No, no sería hoy en día un héroe, porque no hizo actos heroicos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cabría responsabilizarlo de no ser un héroe? Podrías haber sido un héroe, pero no lo sos. Entonces, no digas que vos hubieras sido un héroe si te ayudaban las circunstancias, pero las circunstancias no te ayudaron. Así que, lo siento, pero no pude ser héroe. Digamos, si volvemos a lo anterior, ¿no? Si es una persona, si él hubiera dicho, no me tiré a sacar gente porque capaz que me moría por el agua fría, pero si no hubiera sido un héroe, el existencialismo lo responsabilizaría, le diría, bueno, no te las des de héroe porque no hiciste actos heroicos. Sí, más vale, más vale, más vale. Entonces, digo esto a cuento del ejemplo como el que daba yo de Margarita Barrientos, ¿no? Entonces vos no trates de excusar lo que sos diciendo otros pueden lo que yo no, cuando vos sí podías, ¿no? Entonces, si vos estás en las mismas circunstancias que Margarita Barrientos y no sé lo que ella hace, entonces no digas que, bueno, podrías hacerlo, pero ella puede y yo no, así que no me señales con el dedo. Y en el caso del nadador si él no se hubiera tirado al agua porque dice no, porque otro nadador capaz podía, pero yo no. Tanto en un caso como en el otro, no digas que otros podrían haber hecho lo que vos no podías hacer, porque sí lo podías hacer, lo podías hacer. Entonces hacete cargo de tus propios actos y elecciones. Bien, bárbaro, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Pero, supónganse que este tipo se llamaba, no me acuerdo, insisto, invento el nombre, después lo busco bien. Se llamaba, qué sé yo, Víctor no sé cuánto, por poner un nombre ruso. Este tal Víctor, ¿qué pasa si este tal Víctor se encontraba en esa misma circunstancia, pero no era nadador? No era nadador. Y no solo no era nadador, sino que no tenía el menor estado físico y tenía, qué sé yo, problemas de salud. Problemas de salud que le impedían hacer actividad física en lo más mínimo. ¿Cabría entonces responsabilizarlo de que podría haber sido un héroe pero no lo fue? En realidad no, porque ser un héroe excedía, dado eso, ¿no? Dada esa condición, la condición de tener graves problemas de salud que le impiden, no sé, una cardiopatía muy seria, que le impide que su pulso se eleve por encima de determinado número porque se muere. ¿Cabría decirle, bueno, ok, hacete cargo de que podría haber sido un héroe pero no lo fuiste? No, porque excedía su capacidad. Excedía su capacidad. Entonces, que responsabilicemos a las personas de lo que son, porque lo que son es producto de lo que hacen y ellos eligen lo que hacen, no significa que una persona sea enteramente, puede elegir lo que se le cante en cualquier momento. Porque si yo tengo esos problemas de salud, no puedo elegir tirarme al agua.
O sea, y puedo elegirlo, pero me muero enseguida. Entonces muero sin ser héroe, porque me tiro al agua y en menos minutos morí. Entonces eso no es ser un héroe, eso es suicidarse. Entonces, no sé, te doy otro ejemplo. ¿Qué sé yo? Si vos sos un terapista, sos un médico terapista, trabajas en terapia intensiva, y una persona, hiciste todo lo que había que hacer para salvarlo y se murió. ¿Cabe responsabilizarte de que no lo hayas salvado? ¿De que podrías haber sido un médico salvador y no lo salvaste? No, porque digamos, lo que caía dentro de las posibilidades de tus actos, dentro de las posibilidades reales de tus actos, lo hiciste. Lo demás ya excedía realmente. Tendría que haber sido Dios. O sea, tendrías que haber sido alguien, una persona con capacidad de hacer milagros ya para salvarlo. Entonces, que pongamos que el existencialismo ponga todo este poder en tus manos, no significa que el existencialismo te considere que vos tenés poderes sobrehumanos, que puedes hacer más que lo que una persona puede hacer. ¿No? Bien. Muy bien. Ok. Seguimos. Entonces tenemos hasta ahora dos significados de la palabra quietismo. Quietismo como no hacer nada porque no está predefinido qué es lo que hay que hacer. Entonces más vale no hacer nada, a ver si hago, porque no se sabe qué hay que hacer. Y el otro sentido es quietismo en el sentido de yo tengo menos posibilidades de acción que los otros, cuando en verdad sí se las tiene, sí hay esas posibilidades. Bueno, bien. Después Sartre se pone a hablar del cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. A esta altura debería estar claro por qué el cobarde es responsable de su cobardía, porque eligió ser cobarde. Se construyó a sí mismo como hombre cobarde por sus actos. Ahí está. Después dice algo interesante, que es que la gente quiere pensar que se nace cobarde o se nace héroe. ¿Y por qué? Y porque para todas las personas es más fácil pensar que uno no es enteramente responsable de lo que es. Es lo que a la mayoría de la gente le gusta pensar. ¿Para qué? Para esquivar esta responsabilidad, este tener que hacerse cargo. Y en el fondo es esto lo que la gente quiere pensar. Si se nace cobarde, se está perfectamente tranquilo. No hay nada que hacer. Se será cobarde toda la vida. Hágase lo que se haga. Si se nace héroe, también se estará perfectamente tranquilo. Se será héroe toda la vida. Se beberá como héroe. Se comerá como héroe. Lo que dice la existencialista es que el cobarde se hace a sí mismo cobarde. Y el héroe se hace a sí mismo héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de... Bueno, está, bien. ¿Ok? Fíjense que en la parte del texto en que habla de la condición humana, o la condición a secas, habla de qué? De los límites de acción propios de la especie humana. Que es esto de lo que yo les hablaba. Dice en un momento, por condición entienden con más o menos claridad el conjunto de los límites a... Por condición entienden con más o menos claridad el conjunto de los límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo. Ay Dios, bueno, así habla un filósofo cuando sabe que está hablando para otros filósofos. El problema es que los filósofos, o los que estudiamos filosofía, somos muy poquitos. Así que tenemos que tratar a veces de no hablar tan así como si fuéramos las sectas que en cierto modo somos. A ver. Límites a priori. Esta expresión que él usa. Límites a priori. Uno podría decir límites a priori de la condición humana. Bárbaro. Límites a priori de la condición humana. Ok. ¿Cuáles son los límites a priori de la condición humana? Lo que vengo diciendo de antes, que yo no puedo meterme a sacar 24 personas de un mar congelado si yo tengo una cardiopatía que hace que si me meto en el agua helada, en menos de un minuto muero. Excede los límites de ¿qué? De un organismo humano. Yo puedo salvar a una persona en terapia intensiva cuando está
qué sé yo, con un balazo en el corazón, no sé, no soy médico, pero imagino que en esas circunstancias no hay nadie, como no sea Dios, que no lo pueda salvar. Pero ven que Dios tiene más capacidades que un ser humano. ¿Un ser humano tiene la capacidad de salvarlo de esa situación? No. Entonces los límites a priori de la condición humana son estos que estoy diciendo. Los límites propios del ser humano como especie, las cosas que un ser humano puede y que no puede hacer, por el simple hecho de ser ser humano. Lo que es sobrehumano no se excede, no lo podemos hacer. Entonces cada uno es responsable de las decisiones que toma dentro del rango de posibilidades que el hecho de ser humano te permite, que son un montón, pero tiene ciertos límites. Entonces, hay límites a priori para nuestras posibilidades de acción. Y estos límites a priori para nuestras posibilidades de acción son precisamente esto que estoy diciendo. Límites a priori quiere decir límites dados de antemano. Está dado de antemano que si yo tengo una cardiopatía muy seria no me puedo meter en un lago congelado de Rusia a sacar 24 personas del agua porque enseguida me muero. Sí, más vale. Es un límite de antemano el hecho de que yo no tengo el poder para salvar a una persona que tiene un balazo en el medio del corazón. No, está claro, no puedo. Es un límite a priori, es un límite que está dado de antemano. Ok. Después dice algo, dice, a ver esto. Este absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época. A ver. Imaginemos que ok, es medio delicado esto. A ver cómo lo podemos plantear. La relatividad de cada época. Vamos a anotar esta frase. La relatividad de cada época. A ver. Imagínense que yo en vez de vivir ahora en el siglo XXI y ser argentino y ser Pablo Nieto, yo hubiera vivido en una época en la cual existía todavía la esclavitud y yo era un esclavo, ¿sí? En la antigua Roma, por ejemplo. Y en la antigua Roma, el esclavo había un montón de cosas que no las podía hacer porque justamente era un esclavo. Ok. Entonces, ¿yo soy responsable de mis actos? ¿Qué piensan que contestaría Sartre? Si yo soy un esclavo en la antigua Roma, ¿soy responsable de mis actos? Sí, soy responsable de mis actos. ¡Ey, pará! Pero sos un esclavo. Vivís en una época, por eso la relatividad de cada época, vivís en una época en la cual hay todavía esclavitud. ¿Qué te diría Sartre? Te diría, ok, pero pará. Vos no sos... Imagínense que incluso yo nací esclavo. Imagínense que nací esclavo. Porque nací... porque mi padre ya era esclavo en una casa y yo nací de él y entonces a mí me toca ser esclavo también. Entonces yo elijo ser esclavo. O sea que... ¿me podés hacer responsable de eso? De haber nacido de un padre esclavo en un contexto en el que había esclavitud. No, más vale que no. Pero, y acá viene el pero, siempre viene el pero y el pero siempre es como duro, es muy duro. Pero sí sos responsable frente a lo que haces, sos responsable de lo que haces frente a lo que te pasa. Sos responsable de lo que haces frente a lo que te pasa. Entonces vos no sos responsable de lo que te pasa, pero sí sos responsable de lo que vos haces frente a lo que te pasa.
¿Y qué te pasa? ¿Te pasa que naciste en un sistema te dice que sos esclavo? ¿Vos sos responsable de eso? ¿Vos elegiste en qué época nacés? No. Pero sos responsable de cómo te parás frente a eso y cómo actúas frente a eso. Y de eso sos enteramente responsable. ¿Y qué haces? Un montón. Podés hacer muchas cosas. Seguir siendo esclavo, podés ser Espartaco, que Espartaco justamente inició una rebelión de esclavos, pero vos sos responsable de lo que haces frente a lo que te pasa, ¿no? Después van a ver que yo voy a subir les voy a pasar el link de un video que vale muchísimo la pena ver sobre el movimiento de mujeres de Kurdistán, especialmente la guerrilla de mujeres en tiempos en que en Siria había una dominación, había todavía grandes sectores dominados por el Estado Islámico, que ahora ya está casi desaparecido, gracias a Dios. Y lo que van a ver en ese video es cómo hay muchas chicas, muchas de ellas muy jóvenes, que en ese contexto toma la decisión de unirse a la guerrilla para luchar contra los terroristas. Entonces el punto es, cada una de esas personas eligió lo que le pasaba, eligió vivir en un contexto de lucha, en un contexto de peligro terrorista. No. Pero ¿de qué sí son responsables? De lo que hacen frente a lo que les pasa. Y esto cuenta para la vida. Lo que pasa es que en un ejemplo tan fuerte como el de una persona que nace teniendo a los terroristas tan cerca, teniéndolos ahí enfrente, a unos pocos kilómetros de distancia, hace que se vea muy claramente algo que en realidad se aplica a toda la vida. Porque a cada uno le toca enfrentar diferentes circunstancias. Y uno no es responsable de esas circunstancias en las que nace, de esas cosas que la vida le va poniendo en el camino. Pero de lo que sí uno es responsable es de lo que hace frente a lo que le toca. Y de lo que hace frente a lo que te pasa. Y eso que hace frente a lo que te pasa es lo que te define, es lo que define lo que sos. Fíjense, la elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Puedo siempre elegir, pero tengo que saber que si no elijo, también elijo. Fíjense esta frase que aparece más adelante. Todo hombre que inventa un determinismo es un hombre de mala fe. Entonces, acá aparece como otro nuevo significado de mala fe. Mala fe es pretender que una persona es lo que es porque no podía elegir otra cosa. Ojo, porque para el existencialismo siempre en cualquier circunstancia de la vida tenés al menos dos elecciones posibles. Y en esto Sartre es tremendo, porque Sartre ha llegado a decir que algo así como no recuerdo bien. Pero digamos, el punto es, incluso si te apuntan con un rifle y te dicen hacé tal cosa, ¿vos seguís siendo libre de hacerlo o no? Sí, seguís siendo libre de hacerlo o no. Entonces, aún en esa circunstancia tan extrema, tenés por lo menos dos opciones. Y la opción que tomás es una opción de la que sos responsable. Si no había una tercera opción, si no había una tercera opción en esas circunstancias, cuarta opción, quinta opción, no se te puede hacer responsable de no haber elegido esa tercera opción, cuarta opción, quinta opción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si vos estás atado con cadenas y te apunta con un rifle y te dicen traiciona a tu amigo o te disparo, vos tenés dos opciones, traicionarlo o no traicionarlo. Si elegís traicionarlo, sos responsable de traicionarlo. Si elegís no traicionarlo, sos responsable de no traicionarlo. Y eso te define lo que sos. Ahora, y la tercera opción, romper las cadenas, con tu fuerza romper las cadenas, y entonces pelear contra todos ellos, y cuando te tienen balas, rebotárselas. No hay esa tercera opción, porque esa tercera opción justamente excede los límites a priori de la condición humana. Ninguna persona puede romper con la fuerza de sus músculos cadenas ni rebotar balas. Entonces, uno es enteramente responsable de lo que decide dentro de los límites a priori que tenemos.
Entonces, si las opciones eran dos, pretender que había solamente una es hablar de mala fe, porque había dos. Siempre que acotamos, siempre que al hablar pretendemos como acotar las posibilidades que una persona tenía al obrar, cuando en verdad tenía más, eso es obrar de mala fe. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es menoscabar la libertad de esa persona. Estás queriendo decir, esa persona tenía menos libertad que la que realmente tenía, pero tenía más libertad. La mala fe, dice Sartre, es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad del compromiso. Disimula, o sea, menoscaba la libertad de una persona al tomar esa decisión. Libertad que siempre va a estar dentro de los límites a priori de los que hablábamos, ¿eh? ¿Está bien? Ningún existencialista va a decir la estupidez de hey, hacete responsable de que vos no rompiste tus cadenas, pudiendo romperlas. Cadenas con tu fuerza, hacete responsable de que no hiciste la suficiente fuerza para romper las cadenas y rebotar esas balas, porque sabemos que una persona no lo puede hacer. Entonces, siempre de lo que se te responsabiliza es de la opción que tomaste dentro de las opciones que tus límites como ser humano te establecían en esas circunstancias. Bien, dice también, un poquito antes, Sartre habla en términos de inventar al hombre, ¿no? El hombre inventa al hombre. Simplemente acá, elijo hablar de esto porque es una palabra que puede marear un poco. ¿Cómo inventar? Inventar una persona, que fabrica una personita, no. Inventar al hombre quiere decir, ¿qué quiere decir? Que yo me invento a mí mismo. Quiere decir que yo me defino a mí mismo, es eso, nada más. ¿Qué quiere decir que el ser humano inventa al ser humano? Quiere decir que el ser humano se define a sí mismo, la humanidad misma se define a sí misma, ¿a través de qué? A través de sus actos. ¿Por qué? Porque la esencia de la humanidad es producto de los actos de la humanidad. Uf. Le gusta ser duro a Sartre, ¿eh? Miren esto. A los que oculten su libertad total por espíritu de seriedad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes. Sí, a todos los que pretenden decir, bueno, yo no era tan libre. No me digas que yo era así de libre como vos decís, porque yo no era tan libre. Yo solamente elegí lo que podía elegir. Tenía una sola opción. Falso, cobarde. Te está diciendo cobarde. A los que traten de mostrar, o sea, bueno, por un lado, sí, tira esa crítica para usar una palabra suave, y a los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, hacía falta que yo viniera, o sea, a ver, recuerden que en existencialismo la palabra necesario significa que tenía que darse necesariamente, ¿no? Recuerden que algo necesario significa, por ejemplo, a ver, que si, volvamos al ejemplo del agua, que es el que siempre doy, que cuando el agua alcance 100 grados empiece a hervir, ¿es necesario o contingente? Lo necesario es lo que ocurre sí o sí, lo contingente es lo que puede ocurrir como puede no ocurrir. Entonces, si el agua alcanza 100 grados, que el agua empiece a hervir al llegar a 100 grados, que el agua empiece a hervir al llegar a 100 grados, ¿es necesario o es contingente? Es necesario, ocurre sí o sí. No hay otra cosa posible, ocurre sí o sí. Bueno, entonces él acá dice lo siguiente: a los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, o sea, ¿qué sería esto? ¿Qué sería que yo, por ejemplo, Pablo Nieto, trate de mostrar que mi existencia era necesaria? Sería algo así como decir, hey, Pablo Nieto tenía que llegar al mundo en este momento. A los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, cuando es la contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra, los llamaré inmundos. Entonces, si vos me querés vender que vos tenías que nacer, porque sí o sí tenías que nacer, tenías que existir, tenías que estar acá en esta vida, te voy a llamar inmundo. ¿Por qué? Porque no estás queriendo reconocer que vos estés acá es un acto de contingencia. Vos existís como podrías no existir, como cualquier persona podría no existir. Entonces, la existencia de ninguna persona es necesaria. Todas las existencias son contingentes. Yo estoy acá como podría no estar.
Bueno, después dice algo interesante, importante. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace en nombre de la libertad. Entonces, cada persona con sus actos define su esencia y la esencia de la humanidad. Bien, ¿se hace en nombre de la libertad? ¿Reconoces que eso es un acto libre? ¿O pretendés que eso que vos decidiste, lo decidiste porque no había otra opción? Siempre hay por lo menos una opción más. Ok. Bueno, después viene con el tema de que... ya estamos terminando. Ok. Atención acá. La vida a priori no tiene sentido. Vamos a usar otra página. Ya estamos por terminar con el texto. Bien, perdón por lo que estoy diciendo, pero a priori la vida no tiene sentido. De antemano no tiene sentido. ¿Está definido el sentido de la vida? No, no está definido. No está definido. ¿Y qué quiere decir esto de que la vida no tiene sentido? A mí me gusta explicarlo con una metáfora. A ver. Vamos a imaginar un contexto así como muy imaginario, ¿no? Una situación que va a parecer bizarra, como muy rara, pero que van a ver que sirve para que se entienda lo que yo quiero decir. Imaginen ustedes que van al odontólogo y hay una sala de espera grande, qué sé yo, con capacidad para 20 personas. Y en esa sala de espera, ¿qué ocurre? Ocurre lo que ocurre en toda sala de espera. Hay gente que entra, gente que sale, te pones a charlar, no te pones a charlar, te quedas leyendo, te quedas mirando el techo, te pones a charlar con otra persona y te haces amigo, te gustó una persona, te atrajo, probas de hablarle, no le hablas y hay atracción, le hablas y no hay atracción, te enojás, te reís, cuentan chistes con quien sea. Imaginen que la espera en esta sala de espera se extiende. No es ni una hora ni 2 horas, son días. Y los días se convierten en semanas, y las semanas en meses. Hay un lugar el lugar es para dormir en esa sala de espera, imaginen ustedes. Pero es una sala de espera, porque están esperando que los atienda el odontólogo. Entonces es una sala de espera, imaginen ustedes, donde uno está esperando tiempo y mucho tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿qué va a ir ocurriendo en esa sala de espera? Y capaz que se enamoran, por ejemplo. Se enamoran de una persona, se da el amor, o sea, son correspondidos, o no son correspondidos y lloran porque la persona no los quería, se ilusionaron. O se da el amor y después el amor se termina. ¿Qué más puede pasar? Formas amistades. Podés formar amistades. Quizás esa amistad 8 meses después te traicionó. Pasás por todo tipo de cosas en esa sala de espera. ¿Cómo es tanto el tiempo? Imagínense que es una sala de espera de años. Años y años. No años y años, décadas. Es una sala de espera en la que están décadas. Décadas. ¿Y qué cosas pasan? Pasan millones de cosas. Tienen hijos, tienen nietos, mueren seres queridos, tienen sueños, los sueños se cumplen, no se cumplen. El punto es que todo el tiempo que ustedes están ahí en la sala de espera, ¿por qué están? Hay un propósito de estar ahí, que los atiende el odontólogo. Hay un sentido de estar en la sala de espera. El sentido de la sala de espera es que vas ahí para que te atienda finalmente el odontólogo. Hay gente que entra y gente que sale, que vendría a ser metáfora del nacimiento y la muerte. Pero el punto es, ¿qué es la vida desde el punto de vista existencial? ¿Es esa sala de espera? Pero en vez de ser una sala, te la cambio por el mundo. Y en vez de ir al odontólogo, no vas a ningún lado, no sabes ni por qué estás ahí. Simplemente aterrizas. Eso es la vida. Es más amplio que una sala, es un mundo entero. Y vos no sabés por qué estás ahí, nadie sabe por qué estás. Aterrizás. Un día entras, un día te vas. Y en el tiempo que estás puede pasar cualquier cosa, pero no hay un sentido. Y cualquier sentido que vos le encuentres, hey, qué bueno que estoy en esta sala de espera. ¿Por qué? Porque me enamoré.
y encontré el amor y me encanta el amor. Qué bueno que estoy en esta sala de espera. ¿Por qué? Y porque me puse a pintar mientras estaba en la sala de espera y me di cuenta de que me encanta pintar. Y me convertí en un gran pintor. Ok, pero ¿es porque vos estabas ahí para ser un pintor? No. Vos estabas ahí porque caíste ahí. Vos elegiste pintar y hacerte pintor. Vos elegiste apostar al amor. Bueno, la vida es eso, no hay un sentido predeterminado. Entonces, a priori la vida no tiene sentido. El sentido se lo das vos con tus actos. Bien. Obviamente para las religiones la vida sí tiene sentido. Y es Dios quien establece ese sentido, ¿no? Ya Sartre está cerrando la conferencia. El existencialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. Entonces Sartre lo que dice es, bueno, lo que hacemos nosotros es suponer que Dios no existe, y del hecho de que Dios no existe, sacar todas las consecuencias posibles. No hay valores predeterminados, la vida no tiene sentido, a priori, etcétera, etcétera. Y está muy bien lo que dice ahora. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. No me sale bien la entonación de la frase. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Entonces, que el existencialismo sea ateo no quiere decir que se esfuerce en mostrarte que Dios no existe, en convencerse que Dios no existe. Más bien declara, o sea, el existencialismo más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. O sea, el punto está en que aunque Dios exista, así Dios existiera, nada de esto cambiaría. Así Dios existiera, no estaría definida de antemano la esencia del hombre, del ser humano. En esto consiste ser existencialista. Por acá pasa el ateísmo al existencialismo. Bien, y por último quería volver sobre otro sentido de la palabra quietismo. Yo sabía que... les comentaba hace un rato que estuve releyendo el texto y vi que algunas palabras Sartre las usa con más de un significado. Ya vimos dos significados de la palabra mala fe y dos significados de la palabra quietismo. Acá aparece otro más. Otro más. Quiere decir esto... Está hablando sobre la lucha por el socialismo, ¿no? Entonces está hablando de que, dice, si yo lucho por el socialismo, no, me fui mucho más atrás en el texto, porque yo terminé con el texto, estaba por cerrar la clase, corté la filmación y me acordé de que me faltaba explicar un sentido más de la palabra quietismo y acá lo encontré. Entonces, volví mucho más para atrás en el texto. Lo que estoy diciendo no sigue la línea de lo que yo venía diciendo, sino que volví mucho más para atrás. Recuerda, entonces está queriendo hablar sobre el hecho de que hay que obrar sin esperanza, ¿no? Y está dando este ejemplo de que si yo lucho por el socialismo, no tengo que luchar por el socialismo. La base de mi lucha por el socialismo no tiene que ser la esperanza de que otros hagan lo mismo que yo. Si yo lucho por el socialismo es porque me comprometo con las consecuencias de mis propios actos, sin esperar que los demás hagan lo mismo que yo. Ojalá lo hagan, pero no está sujeto a eso, mi acción no está sujeta a eso. Entonces él dice, si yo soy esta persona que lucha por el socialismo, no puedo estar seguro de que los camaradas de lucha, suponete que vos luchás, qué sé yo, por tomar una fábrica, ¿no? Entonces trabajás en un aserradero y con tus compañeros de trabajo del aserradero quieren tomar el aserradero. O sea, bueno, o vos pensás que hay que tomarlo, el aserradero, porque los están explotando ahí. Entonces tu acto de querer tomar el aserradero, si optás por esto, que sería la opción del socialismo tradicional, o marxista, digamos, no tiene que apoyarse en esperar que los otros hagan lo mismo. Tiene que apoyarse en que vos tenés que hacer lo que todo el mundo debería hacer. Pero no es que para hacerlo esperás la confirmación de que todos los demás lo vayan a hacer. Vos lo hacés porque es lo que todo el mundo debería hacer. Entonces, si vos sos este socialista, repito, ¿no? Si yo soy ese socialista, dice Sartre, no puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte. Claro, si yo lucho por el socialismo, después me muero y ya está, queda en la nada. Y no, entonces no lo hago. Bueno, pero si es lo que hay que hacer, hacelo. Eso es lo que está diciendo acá.
No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre lo que será el hombre. Igual ven que es muy difícil hablar de esto y recién otra vez me eché hay que hacerlo porque hay que hacerlo y puse delante los valores y luego las acciones. Bueno, sepan perdonarme. Entonces el punto es este. Todo esto es para llegar a qué. Recuerden que estamos hablando de que hay que obrar sin esperanza. Hay que obrar sin esperanza. Bueno, esto de obrar sin esperanza, ¿quiere decir que deba abandonar mi alquietismo? Como yo puedo hacer determinada cosa para tratar de lograr determinado efecto en el mundo, que en este caso es que salgan de la opresión, salir yo de la opresión y todos mis camaradas del aserradero. Pero para que esto finalmente ocurra, no alcanza con que yo solo lo haga, lo tienen que hacer todos. Ahora, yo lo tengo que hacer. Bárbaro. Que volvemos al tema de poner los valores antes. No me sale otra manera de explicarlo. Yo participo en la toma del aserradero. Para que esto... ok, se me cortó la filmación porque se me quedó sin memoria la cámara y estaba ahí nomás de terminar. A ver, estábamos con el ejemplo del trabajador socialista que participa en la toma del aserradero, pero claro, para que tenga sentido todo eso, en realidad todos tendrían que tomar el aserradero, y una vez tomado el aserradero tendrían que administrarlo de una manera que sea socialista, porque si se toma el aserradero y después termina uno de esos trabajadores convirtiéndose como en el nuevo capitalista, fue todo, digamos, al divino botón, fue una pérdida. Incluso una pérdida de vidas. Entonces el punto es, ok, imaginemos que yo soy ese trabajador socialista, me comprometo con esto, ok, ¿está en mi poder participar de esta toma para luchar contra la explotación y por el bien de nuestras familias? Sí, entonces lo hago porque es lo que todos deberían hacer, y porque si todos lo hacen, entonces vamos a tener cada uno lo que necesita para sus familias y se va a terminar la explotación. Ok, pero para que ese propósito finalmente se cumpla, todo lo demás lo tienen que hacer. De verdad todo lo demás lo tienen que hacer. Y yo no tengo control sobre todo lo que los demás tienen que hacer. Y si al final termino arriesgando mi vida en algo donde los demás no terminan participando, o no terminan participando la suficiente cantidad de personas, y entonces el propósito se termina disolviendo, yo muero en esa lucha, supónganse, y después al final dan marcha atrás. O yo muero en esa lucha y al final se toma el aserradero, pero aparece un nuevo capitalista. Uno de nosotros se termina convirtiendo en el nuevo capitalista explotador. Entonces, no, pará. Entonces, si yo ante esa disyuntiva, ¿no?, me paro en la actitud de, hey, pará, entonces no hago nada. ¿Por qué? Porque para que ese propósito se termine cumpliendo, en realidad, de verdad, todos los demás tienen que hacer eso. Entonces no hago nada. Bueno, eso es quietismo, ¿sí? Es otra forma del quietismo. ¿Qué sería este otro sentido del quietismo? Sería quedarse quieto, no hacer nada, ¿sí?, no actuar, digamos, pretendiendo que solamente hay que actuar cuando el acto pueda apoyarse en lo que hacen los demás. Y en realidad ningún acto puede apoyarse en lo que hacen los demás, porque yo no controlo lo que hacen los demás. Entonces ¿cuál es esta otra forma de quietismo? Sería no hacer nada. ¿Por qué? Porque argumento que si lo que yo hago no puede efectivamente apoyarse en lo que los demás no hacen, en lo que los demás hacen, entonces yo no voy a hacer nada. Entonces, ¿yo por qué voy a participar en la toma? Si no puedo estar seguro de lo que van a hacer los demás. Entonces no hago nada. Esto es otra forma de quietismo. Yo me tengo que comprometer con el campo de influencia de mis actos. Vuelvo a decir eso, ¿no? Tengo que actuar pensando en el campo de influencia de mis actos y desentenderme de lo que hagan los demás. No es necesario tener esperanzas para obrar, dice Sartre. Ok. Bueno, vamos cerrando entonces. Un par de cuestiones. Yo dije que no iba a dar el texto completo y en verdad yo seguí hasta el final en el texto. Entonces, el texto sí lo di completo.
No pretendo haberlo agotado el texto, ¿sí? O sea, seguramente si uno se pone a leer aparecen más cosas, pero sí que fui hasta el final. Fui hasta el final. En algunas ediciones, como en la que yo tengo, acá, depende de la edición, ¿sí? Yo acá tengo una que al final tiene esto. Discusión, ¿sí? Que es, digamos, un debate que se dio posteriormente a que Sartre terminó la conferencia. Entonces Sartre terminó la conferencia, había otros intelectuales presentes y se dio lugar a un debate. Bueno, en ese debate no me estoy metiendo. Expliqué estrictamente lo que Sartre dijo. Lo expliqué aproximadamente en su totalidad, vuelvo a decir, porque llegué hasta el final de la conferencia. No pretendo haber explicado el 100% porque, insisto, si uno se puede leer, uno se va a encontrar con que hay cosas más cosas que se podrían haber dicho. Pero sí que el recorrido fue bastante, me atrevo a decir, bastante completo. Fíjense que Sartre termina diciendo que el existencialismo es un optimismo. Un optimismo. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos definir lo que somos. Porque está en nuestras manos lo que hacemos. Y lo que somos es producto de lo que hacemos. El existencialismo es una doctrina de acción. Es una doctrina de acción. Y algunas cosas más que dice por ahí sobre el cristianismo. Bueno, en fin. ¿Y cómo se llama el texto? ¿Cómo se llama la conferencia? El existencialismo es un humanismo. ¿Por qué? Porque el existencialismo pone como valor central al ser humano. Porque el ser humano es el único ser que está en posesión es el único de todo lo que existe, ¿sí? Montañas, árboles, animales, personas. El único de todos ellos que está en posición de definir lo que es el ser humano. Una montaña no puede decidir qué es montaña y va a seguir siendo montaña. Un árbol no puede elegir su esencia. Un animal no puede elegir su esencia. Una persona sí puede elegir su esencia. Entonces, por eso el existencialismo es un humanismo. Porque pone esta enorme libertad en poder del ser humano. Piensa que el ser humano tiene una dignidad que ningún otro, que nada más, que ninguna otra cosa tiene en el universo, ¿no? La dignidad de ¿qué? De definir su propia existencia a través de sus actos, ¿no? Obviamente hay un presupuesto acá. Hay una suposición de base, que es que esto mismo que estoy diciendo, que solamente el ser humano puede definir su ser, porque solamente él elige lo que hace. Puede preguntarse uno si un perro, por ejemplo, no elige lo que hace. ¿Un perro está o no está en posesión de su esencia? ¿Puede o no puede definir su esencia a partir de lo que hace? O sea, en última instancia estoy preguntando, ¿un perro elige sus actos? Porque si el perro elige sus actos, entonces un perro define su esencia. Y tiene algo de esta libertad, o toda esta libertad que tiene el ser humano. Y accede a la misma dignidad, desde el punto de vista existencial. ¿O no? Es algo para quedárselo, para pensarlo, ¿no? Y uno puede pensar que, por lo menos cuando una persona reta a un perro por algo que hizo, evidentemente, si alguien reta a un perro por algo que hizo, es porque pensaba que en su lugar podría haber hecho otra cosa. Y si pensaba que en su lugar podría haber hecho otra cosa, es porque considera que el perro fue libre en su acto. Entonces, independientemente de que es un tema para debate, lo que no se puede negar es que para muchos de nosotros, los perros, y no sé cuántos animales más, eso habrá que verlo, pueden elegir, o sea, eligen lo que hacen, ¿no? Claro, se me pueden decir, no, pero hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque su genética le hizo hacer eso. Y ya, en última instancia fue la estructura de su ADN lo que le hizo hacer eso. Ok, si toman esta salida, entonces entiéndanme, aquellas personas que opten por tomar esta salida, de decirme, un perro hace lo que hace porque su biología le hace hacer lo que hace, sus actos no son libres, sino que están biológicamente determinados, entiendan que ese determinismo biológico también se puede trasladar al ser humano. Entonces, si toman esa vía, comprométanse con que ese determinismo biológico, entonces habría que aplicarlo también al ser humano. No habría razón para no aplicarlo al ser humano. Entonces, si un perro hace lo que hace porque su genética le hace hacer eso, su biología le hace hacer eso, entonces la persona también. No hay un fundamento para decir, si toman ese camino, no hay un fundamento para decir, el perro hace lo que hace porque su ADN le hace hacer eso. Pero una persona no, aunque tenga ADN, no, su ADN no lo obliga.
Entonces, si toman ese camino, lo tienen que tomar en relación también con las personas. Y si lo toman en relación con las personas, lo que me están diciendo es que los actos de una persona no son libres, sino que se hacen porque su ADN los hace hacer eso. Entonces, el ser humano no es libre. Y si el ser humano no es libre, entonces al ser humano no se lo puede responsabilizar de nada. Entonces no hay castigo posible ni recompensa posible para el ser humano por ninguna cosa que haga. Entonces, si tomás ese camino, te metes en un embrollo del cual me gustaría verte hacerte cargo, ¿no? Bueno, ya está. Listo. Bastante por hoy. A partir de la próxima empezamos a trabajar con género. ¿Está bien? Les mando un gran abrazo. Nos vemos.